Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Valeria Cartamoglieta, soy licenciada en Administración y coordinadora del Eje de Ciudades Sostenibles del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Con motivo de la Cumbre Mundial de Alcaldes que integran el C40, que se llevó a cabo del 19 al 21 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el centro nos propusimos realizar una charla con distintos actores relevantes al evento que forman parte de la sociedad civil, entidades gubernamentales nacionales y colegios de profesionales afines a la temática. El objetivo de este encuentro es la reflexión sobre los actuales vinculados al cambio climático y cómo se relacionan en las ciudades, entendiendo siempre que las ciudades deben ser fuente y vehículo de equidad, oportunidades y mejor calidad de vida. Por tal motivo, hoy nos acompañan tres invitados especiales que van a contarnos un poco de qué se trató el C40, cuáles son las impresiones que dejó este evento y cuáles son los planes de acción a llevar adelante para lograr ciudades más sostenibles. Ahora las dejo con mi compañera Fer. Buenas tardes también, gracias Vale. Mi nombre es María Fernanda Montaña, soy arquitecta, martillera y corredora pública, consultora en etiqueta de eficiencia energética para viviendas, y por supuesto parte del equipo colaborador del Centro GEO del Área de Ciudades Sostenibles de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco a todos y a todas a quienes hoy se sumaron a esta temática tan importante como sensible, como lo es la ciudad que habitamos, y que hoy nos reúne para compartir estas impresiones que nos deja el C40. Alguna vez escuché en palabras del arquitecto Marcelo Satulowski, un referente de ciudades sustentables e inclusivas, una leyenda maya antigua, en donde explicaba que el tiempo había nacido antes que el espacio, y que del tiempo nacen todos los planetas, los seres vivos, todo lo que es el universo entero. Y mientras que los científicos nos explican cómo estamos formados por átomos, el escritor nos invita a creer que estamos también hechos de historias. Somos nuestro tiempo y somos la historia que contamos. Entonces, ¿cuál es el tiempo que estamos construyendo? ¿Qué historia se va a contar de nuestro hábitat urbano, de nuestras ciudades? Bueno, a continuación tengo el gusto de poder darle la bienvenida a Roque Stagnita, ingeniero, consultor en eficiencia y planificación energética, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario Santa Fe, que nos va a brindar un pantallazo de lo que es el sistema energético argentino, de la importancia de la eficiencia energética, en particular de la eficiencia aplicada a lo que es el parque inmobiliario, y cómo puede ser una herramienta, un valor agregado y todas las implicancias que puede llegar a tener, la importancia que tiene poder traspasar todo lo que tiene que ver con la eficiencia y la transición y todas sus derivaciones. Bienvenido y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, en particular a María y a través de ella a todo el Centro de Desarrollo Sustentable, a GEO. Es un placer muy grande. Y simplemente lo que voy a hacer será compartir una o dos brevísimas reflexiones que entiendo pueden, en cierta medida, iluminar o aportar a lo que estuvo sucediendo en el C40 y fundamentalmente qué rol podemos jugar nosotros al momento de pensar y planificar ciudades. Voy a compartir una presentación. Yo les pido disculpas porque estoy conectado desde el celular, el wifi de mi casa no anduvo bien. Si ven que se escucha muy cortado, por ahí por favor me escriben o interrumpan, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Todos ven aquí, ¿no? No.
No. No, Roque, todavía no ¿Se escucha? está viendo la pantalla. Si se te escucha, sí. Sí. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? No, no se ve ahí. No se ve. No. Ah, pero... A ver, permiso. La diapositiva que hay. De vuelta. Vamos de vuelta. ¿Ahora? No, yo no la veo. Ah, a ver, no. Bueno, me parece, Fer, me parece que pobre se desconectó, ¿no? ¿Desconectó? ¿Puede ser que se desconectó? Sí, A ver. estamos mucha falla. Vamos a ver Bueno, ahora. Ahora estoy con ahí el otro. está, ahí va. A ver si ahora puede funcionar esto. Y tengo que partir Estas cosas son las que suceden cuando se hace vía Zoom. Pero Sí. bueno, tengamos paciencia. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, ahí vamos. Ahora Ah, sí. bien. Lo que pasa es que se ve que los datos móviles no bancaban la presentación. Bueno, Ah, ahí vamos va. a hablar del mundo primero. Ahora empiezo a hablar. Ya está, gracias. Y entonces, ahora empiezo a hablar. En el mundo, la eficiencia energética es un instrumento de transición. Y vamos a ver por qué. Históricamente, los sistemas energéticos se miraban solamente desde la oferta. Es decir, ¿qué era un sistema energético bueno? ¿Quién era un país que tenía un buen sistema energético? Era aquel país en el cual se construían centrales eléctricas, se producía petróleo, se hacían gasoductos, electroductos, etcétera, etcétera. Y toda esa energía iba a las casas, y en las casas se consumía energía, y nadie sabía, y a nadie le importaba cómo se consumía, para qué se consumía, si las personas que ahí habitaban tenían confort o no. ¿Sí? Entonces, históricamente el enfoque era un enfoque, digamos, no circular, era un enfoque directo, desde la oferta hasta la demanda. Entonces, los países que en la década de 60, 70 tenían un buen sistema energético eran los países que tenían mucha oferta y que tenían mucho consumo. Pero nadie sabía si el consumo que se tenía efectivamente estaba generando un bienestar. A partir de la década del 80, 70, por la crisis del petróleo, la cuestión ambiental, etc., y hoy más que nunca, hoy Europa está pasando en carne propia esta cuestión por la guerra, etc., se empieza a mirar el sistema energético también desde la demanda. Es decir, tan importante como que en nuestro sistema energético haya una buena oferta, es mirarlo desde la demanda. Y cuando miramos desde la demanda, ¿qué hacemos? Vemos qué pasa en el consumo. Y vemos que a una casa entra energía secundaria, que es aquella energía derivada de una fuente primaria, como va a ser energía eléctrica, gas por redes, gas de garrafa. Pero esa energía en algún equipo se va a transformar en calor, luz, frío, movimiento, y eso, en un contexto de una vivienda, va a darnos lo que se llama el servicio energético. ¿Qué es el servicio energético? Es lo que importa. Es el confort, es la prestación, es el bienestar que se obtiene a partir de utilizar energía en un contexto determinado. ¿Sí? Entonces, como para dar un gran ejemplo, yo como energía primaria a nuestro sistema energético puede entrar petróleo, o carbón, o gas. Se transforma, por ejemplo, se transforma en centrales y tengo energía eléctrica que llega a nuestra casa. En la casa esa energía eléctrica en un aire acondicionado calor, saca calor, pero el calor solo no me va a dar confort térmico, porque el confort térmico va a estar dado también por la temperatura radiante de paredes,
por el nivel de humedad, por el nivel de ventilación, y quizás hasta yo puedo tener una muy buena captación solar que me genere un confort, un servicio energético, un confort térmico que requiera menos energía útil. Que funcione menos mi aire acondicionado, ergo, consumo menor energía eléctrica, ergo, menor necesidad de energía primaria. ¿Sí? ¿Y por qué este enfoque es tan importante? Porque si bien el consumo de energía en el mundo va a aumentar, ¿por qué? Porque todavía Asia, África e incluso Latinoamérica necesita aumentar su nivel de desarrollo, y por más que haga muchos esfuerzos, el aumento de ese nivel de desarrollo va a venir de la mano de un aumento del consumo de energía. A pesar de todo eso, lo que va a pasar es que ese consumo se va a poder moderar siempre que nosotros hagamos un esfuerzo en la eficiencia energética final. La Agencia Internacional de la Energía presenta 3 escenarios: el tendencial, que es el rojo, el mejorado, que es el azul, y uno muy, muy optimista, que es el verde. Y resulta que la diferencia entre un escenario y el otro va a estar dado por la eficiencia energética en los usos finales. ¿Sí? El 67% de la mejora va a estar dado no tanto por la oferta, ni por cuestiones tecnológicas, sino por ser eficientes en este lugar. Esto nos abre un enorme desafío, y acá les muestro qué va a pasar con el sector residencial. El sector residencial, que en el 2020 está más o menos necesitando en el mundo casi 500 megajoules por metro cuadrado, al 2030 va a necesitar bastante menos. Y en el escenario más optimista, un poquito más de 250. ¿Qué significa esto? Que hay un enorme potencial de acá al 2030 para reducir el consumo de energía, pero por supuesto manteniendo el confort. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, eso se va a lograr, entre otras cosas, a partir de una construcción eficiente, de una construcción con materiales que puedan aislar en invierno, pero que puedan permitir la ventilación en verano, a partir del aprovechamiento de energía solar. Entonces, tenemos que cambiar un poquito nuestra forma de ver el sistema energético, dejar de ver la casa como un cubo, donde total pongo un aire acondicionado, y darnos cuenta que cuando hacemos una casa, la casa o el departamento va a durar 100 años, y la energía que necesitemos para tener bienestar ahí va a ser tan interesante, tan importante, o mejor dicho, va a ser tan importante el tipo de vivienda que yo construya respecto de incluso cómo sea nuestro sistema energético. Es decir, nuestro sistema energético, lo voy a mostrar aquí, este es nuestro sistema energético, y cuando nosotros construimos, lo que estamos haciendo es modificar esto. Buenas ciudades, ciudades que se ponen en el desafío del cambio climático, ciudades que tienen buenos códigos de edificación, logran que se construyan sistemas pasivos eficientes que puedan dar un muy buen servicio energético, que puedan dar un servicio alto, bajando esta energía, y por último, bajando esta energía. Entonces, ese es simplemente el mensaje post C40. No perdamos de vista que el gran potencial de mejora está en el uso final de la energía, y que en el uso final los municipios, quienes planifican las edificaciones y quienes construyen las edificaciones, tienen un rol fundamental. En esta zona están los petroleros, están los que producen energía eléctrica, etcétera, etcétera. Pero en esta zona, dentro de la cadena, están las ciudades. Así que simplemente ese es el mensaje. Y, repito, la eficiencia es el gran instrumento en la transición al 2050. Eso es un consenso ya mundial. Les pido disculpas por el inconveniente técnico, y bueno, y muchas gracias, y seguimos adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Roque. La verdad, un gusto tenerte porque sos un referente de lo que es eficiencia energética. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Raúl Tagón, que es líder de proyectos en la Asociación Sustentar. Y nos va a contar qué proyectos se están llevando a cabo con la asociación y cuáles son sus objetivos, ¿no? Adelante y bienvenido, Raúl. Está muteado. Estás muteado. Perdón, gracias. Gracias, Ahora María sí. Fernanda. Cortó. Estaba pensando que muchas cosas o algunas cosas de las que comentó Roque, se pueden aplicar también o las podemos trasladar a gestión de residuos, sobre todo cuando mencionó que, digamos, esto de poner un aire acondicionado sin pensar en el impacto, y con los residuos pasa algo parecido. Hasta hace muy pocos años atrás era genero residuos y lo tiro sin pensar, todo junto, al mismo tacho. Y eso hoy ya no va. Así que respecto a lo que es las impresiones del C40, me quería centrar en la parte más de cómo llegar a la ciudadanía, cómo el C40 llegó o puede llegar a la ciudadanía o a la población en general. Porque por un lado tenemos todo lo que son los encuentros entre líderes de las ciudades, funcionarios, empresarios, que seguramente han llegado a acuerdos. Carolina nos puede llegar a contar sobre eso, pero muchos de esos acuerdos probablemente se conviertan en política pública, y muchas de esas políticas públicas es muy probable que tengan que ser acompañadas por la ciudadanía. Entonces, ¿cómo lograr eso, no? Esa sería la pregunta, ¿cómo acercar estos temas a la gente y que los siga y que los entienda y que los sienta, sobre todo? En ese sentido, bueno, el C40, yendo puntualmente a lo que fue el C40, tuvo un montón de iniciativas en ese sentido, sobre todo en lo que fueron los eventos secundarios. Trató de enganchar, no sé, a los que les gustaba andar en bicicleta, había un evento para andar en bicicleta, siempre con el contrasfondo de la temática ambiental, ¿no? El que le gusta correr, bueno, había un evento para ir a correr, había un evento para el que le gusta la música al aire libre en el planetario. El que le gusta el arte, también había un evento en los museos, así que intentó por un montón de medios captar la mayor cantidad de gente que pudiera al evento y a esta temática. Ahora, la intuición que me queda a mí, no sé si la comparten los demás, es que digamos, se acerca a gente que ya está en tema. Entonces, ¿cómo enganchar a los que no están en tema, o al que no le interesa, pero bueno, que va a tener que interesar en algún momento, porque es algo que nos involucra a todos? Y es algo que lo notamos también en carne propia. Del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos una participación en el Festival Pies en el Pasto, donde presentamos la autopsia de residuos, que es una parte de un proyecto nuestro que se llama Monitor de Reciclado, en el cual juntamos, lo comento muy brevemente, ¿no? Analizamos una muestra estadística de contenedores verdes de la ciudad y analizamos el contenido, a ver cuánta basura hay y cuánto material reciclable. Y lo que vemos es que hay bastante material, bastante residuo húmedo entre los reciclables. Y también analizamos los contenedores negros, cuánto material reciclable se filtra por los contenedores negros. Y también, digamos, dentro de los residuos húmedos hay material reciclable. Lo que intentamos mostrar en la autopsia de residuos fue eso, abrir el laboratorio, hacer el laboratorio público, que la gente lo pueda ver y mostrar eso, digamos, ¿no? Mostrar cómo abrimos una bolsa de residuos húmedos y mostrar lo que se ve. Hicimos una prueba piloto sobre esto, sobre 68 bolsas, y a fin de año esperamos completar la prueba, digamos, hacer una línea de base de la ciudad. Y lo que vimos es que en el 85% de las bolsas, al menos había un material reciclable, fácilmente reciclable. Por ejemplo, el cartón de rollo de papel higiénico, o el cartón de rollo de las servilletas, del papel de cocina. Cosa que elementos que fácilmente podían ser separados. Después hay otros elementos que pueden tener alguna cierta dificultad. Lavar
una lata de conserva, puede ya tener una dificultad, no es excusa, pero puede tener una dificultad para hacer la separación en origen. Y lo que notamos en el evento es que la gente que participó sabía más que nosotros, prácticamente. O sea, entonces, por eso la pregunta iba, ¿cómo captar esa gente que por ahí no está tan interesada en estos temas y que en algún momento va a tener que estarlo, tenemos que lograr que se involucren? Por ejemplo, respecto a lo que es la separación en origen, la ciudad hace ya 10 años, la ciudad de Buenos Aires hace 10 años que tiene implementada la separación en origen y la recolección diferenciada de residuos. Y a 10 años vemos que los esfuerzos, si bien se han hecho muchos esfuerzos en propagar la temática de la separación, seguimos viendo que sigue habiendo dificultades para lograr que la gente separe correctamente los residuos. Y en el fondo lo que hay es un tema de conducta, de cultura, que es muy difícil de cambiar. Por más que uno piense, sí, es muy fácil separar residuos, digamos, tiro esto en un tacho, esto en otro tacho y listo. Pero hay una costumbre que es casi automática, que tirábamos todo en el mismo tacho por años, y en ese sentido entiendo que se vincula con lo que pensaba, lo que comentaba Roque sobre la energía. Bueno, acá tampoco hicimos ese clic de ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy tirando residuos todo en el mismo lugar? Por ahí generar ese clic de, bueno, por lo menos pensar lo que estoy haciendo, que es que los residuos ya no son todo basura y que va todo en el mismo lugar, sino que ahí hay recursos, los cuales hay gente que trabaja de eso, digamos, es su fuente de trabajo. Después, bueno, aparte está el tema de digamos, sin meterme tanto en el tema de generación y reducir la generación, ¿no? Pero mientras generemos esos residuos, son una fuente de trabajo y que hay que evitar de tirarlos todos juntos, separarlos y procesarlos y reinsertarlos en la industria. Entonces, más allá de los esfuerzos que se hicieron en el C40, queda por pensar, digamos, qué otras cosas se pueden hacer para involucrar a la ciudadanía. Y también algo que se me viene a la mente, es una anécdota que tuve en la facultad, que tiene que ver con pensar más disruptivamente o proponer otras ideas. Me acuerdo de una materia de comunicación, de subjetividad y opinión pública, era una materia optativa, un nombre largo, en la que el profesor nos dice, ustedes están acá porque quieren hacer... Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, perdón, no sé si lo había comentado. Ustedes están acá porque quieren cambiar el mundo, quieren hacer un mundo mejor. ¿Cómo harían eso? ¿Qué acciones llevarían a cabo para lograr esa meta? Y todos empezamos, no, yo haría un paper, yo haría una tesis de grado, todas cosas que sí, digamos, los estudiantes pensábamos en ese sentido, pero este profesor que tenía otra formación, más orientada más vinculada a los medios de comunicación, y decía, yo lo que haría es una novela, o sea, haría una novela en el prime time de Canal 13, por ejemplo, y metería esos temas de alguna manera para llegar a la gente. Entonces, digamos, pensar maneras de hacerle llegar el mensaje a la gente, quizás no de una manera directa, sino de una manera indirecta, como pasa en series, películas, etcétera, digamos, pensar de otras formas. El C40 implementó un montón, digamos, bicicletas, carreras, de todo. Pero bueno, ver qué otras cosas se pueden hacer en el día a día para implementar tanto como la separación en origen, digamos, lograr una separación en origen efectiva, como lograr una eficiencia energética en los usos finales cuando llegue el momento y todo evolucione en ese sentido, y la gente acompañe en eso. Digamos, es todo un tema lograrlo. Así que nada, digamos, mi reflexión sobre C40 pasa por ese lado. Cómo lograr que la ciudadanía se involucre en estos temas que surgen de las reuniones de alcaldes y, digamos, las políticas que van a salir de acá en adelante. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias, Raúl. Sí. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que dijiste, el tema de residuos y de esto, ¿no? De cómo llegar a la ciudadanía común. Bueno, no sé si Carolina ya se pudo conectar, yo no la estoy viendo.
Valeria, agrego una cosita que, bueno, de hecho fueron Sí. puntos que, como decía Raúl, coincidían con lo de Roque, ¿no? Lo que expuso Sí. Roque en otra materia, en otro ámbito, pero creo que el tema de lo que es la comunicación, la difusión y la economía conductual, ¿no? Porque es esto que hace un tiempo que se presentó un tema por lo que es eficiencia energética en el Congreso y salió este mismo tema como un hilo conductor, y se hablaba a través de la comunicación, como decía Raúl, pero en el tema de Roque, de eficiencia energética, en el marco de una economía conductual, trabajar la comunicación con mensajes y con material de comunicación, por ejemplo, en las facturas de luz, ¿no? Entonces, uno va anclando esta temática y estos mensajes que no son subliminales, son mensajes bastante claros, y que bueno, lo que no se muestra, como dicen, en el marketing, no se ve. Y yo creo que es muy importante la herramienta de la comunicación, pero con este enfoque diferente, no tan racional, sino desde la economía conductual. Claro. Yo me pregunto, no sé si ustedes escucharon también que durante la pandemia llegó una reflexión, no sé si en Instagram o qué, un usuario, preguntándose, ¿cuándo vamos a ver películas o novelas o series donde veamos gente con barbijo? ¿Cuánto falta para que aparezca eso? Y ahí dije, pará, porque se pregunta esto y yo me pregunto, ¿cuándo voy a ver una serie o película donde alguien esté separando en origen, preguntándose por estas cuestiones, ¿no? Como algo natural, digo, que ya debería ser algo natural, pero parece que no lo es. Quizás existe, yo no, la verdad que todavía no lo vi en esos productos de consumo masivo de la cultura popular, digamos, ¿no? No lo he visto, digamos. Entonces digo, me pregunto por el barbijo, pero no me pregunto por esto otro, ver de qué manera hacer llegar estos mensajes. Sí, como vos decís, es un tema cultural. A veces la gente mayor, que también es muy difícil cambiar, ¿no?, su estructura mental respecto de los residuos, porque he hablado con gente, digamos, de mayor edad, y como que ese es como un trabajo enorme que tiene que hacer y no se lo plantean. Somos en realidad los que estamos en el medio, ¿no? En la edad, digamos, en edad etaria como nosotros, que estamos trabajando y tratamos de inculcarle también a los chicos. Yo tengo hijos, adolescentes, y también les inculco permanentemente que no tiren la basura toda al mismo lugar. Nosotros en casa reciclamos, hacemos botellas de amor, bueno, y a veces es muy difícil porque vienen los amigos de mis hijos y todo, entonces yo voy separando en el tacho, y es difícil, y es verdad lo que vos decís, pero también es verdad que falta una especie de comunicación distinta, cómo llegarles, hay que investigar cómo hacerlo. Esto que vos decís del prime time en Canal 13, Sí, es el chiste, encima no pero existe sería más, no como existe una más la forma, ficción, claro, no hay más ficción. claro, porque sería una forma de poder llegar a toda esa gente que no considera importante el tema de la separación de residuos en origen, y la verdad que es súper importante, porque es uno de los objetivos principales, por ejemplo, del C40, tratar era el tema también de los residuos, también la eficiencia energética, digamos, es todo como va de la mano. Entonces, si no empezamos por casa, digo, qué difícil se hace, ¿no?, llevar a cabo planes, acciones contra el cambio climático, y que el Estado, si nosotros como ciudadanos tenemos que empezar por lo mínimo, que es poder separar en casa. Pero bueno, eso de la comunicación, como dice Fer también, es algo a trabajar, a ver de qué manera se puede llegar, haciendo, no sé, más campañas por televisión, o sea, incentivar más, ¿no?, más campañas en la calle, quizá. Pero bueno, eso nos puede explicar Caro cuando se conecte, me diga que ya está. Le damos la palabra a Caro, que ella, bueno, forma parte del equipo del C40. Ah, me estás escuchando, Caro. Hola, Sí, los veo y los bienvenida, escucho. ¿cómo estás? Bueno, Buenas. gracias por participar. Bueno, te damos la palabra. Ella es la directora de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte del equipo que organizó el C40 acá en la Ciudad de Buenos Aires. Todo tuyo. Bueno, hola a todos. Perdón la demora, venía de una reunión en Cancillería y me agarraron cortes varios.
Bueno, un gusto saludarlos a todos, gracias por la invitación. Tengo una presentación para compartir de backup un poco mientras vamos charlando. Me interrumpen para lo que sean, si quieren ir haciendo preguntas en el medio. Bueno, supongo que ya todos están familiarizados con qué es C40. Nosotros el año pasado somos parte de la Ciudad de Buenos Aires de la red desde el año 2009. Y un poco el año pasado, en el medio de la pandemia, en el medio de que la estrategia internacional también de la Ciudad de Buenos Aires está muy vinculada siempre al turismo, nos propusimos traer un gran evento de relevancia internacional que se vincule también a nuestra estrategia a la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco haciendo un análisis del camino que habíamos recorrido en el marco de C40, se nos ocurrió proponernos para hacer sede de la Cumbre Global de Alcaldes. Y acá un poco el camino que recorrimos hasta eso. No sé si saben, pero para uno ser sede de la cumbre, en primer lugar tiene que armar una postulación. La postulación se valoriza con un sistema de puntos. La postulación tiene que incluir muchísimos puntos y justificaciones de por qué uno considera que tiene que ser sede y también qué temas centrales planea tratar durante la cumbre. Y después de eso, las ciudades miembros del comité directivo votan, con lo cual nos tocó un arduo trabajo, porque además, con motivo de la pandemia, muchas ciudades en esta ocasión se habían postulado para ser sede de la cumbre. Nos tocó competir con ciudades como, no sé, Tel Aviv, Madrid, Barcelona, Miami, Los Ángeles. Fue en la región con San Pablo y Río, con lo cual fue una competencia bastante ardua, pero un poco el camino que nosotros habíamos recorrido fue una de las cosas que resaltamos para hacerse de la cumbre. La Ciudad de Buenos Aires es parte de C40 desde el año 2009, en el 2015 ya hicimos una reunión latinoamericana, regional, la que hicimos ahora fue la global, y teníamos un gran antecedente a nivel de redes internacionales que era haber creado junto con París el Urban 20 en el marco del G20 que tuvo lugar en Argentina en el año 2018, que para nosotros fue bastante importante porque el Urban 20 hasta entonces no existía en el marco del G20 y la primera vez que se hizo fue en Buenos Aires a raíz de esa iniciativa y quedó luego como un legado, tal es así que el G20 este año también tuvo su Urban 20. En el 2020 decidimos nominar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser vicepresidente para América Latina y comparte la vicepresidencia con la alcaldesa Claudia López de Bogotá. Y ya en el ámbito más específico de lo ambiental, en el año 2021 el Plan de Acción Climática para ser carbono neutrales hacia 2050 con objetivos intermedios de 2030 a 2030. ¿Qué planteamos nosotros en la postulación y que después ocurrió hace muy poquitos días en la cumbre? Nosotros, como parámetro general, lo que dijimos es que nos parecía que era momento de atender a las necesidades específicas del sur global, sin desatender a las de todo el mundo en materia de acción climática, y que básicamente las necesidades que teníamos en el sur global, si bien algunas eran coincidentes con las ciudades del hemisferio norte, la gran diferencia que teníamos, gran diferencia, era a la hora de financiarnos. Las ciudades, los estados nacionales, los privados, a la hora de financiar acción climática, se estima que hay cerca de un 60% menos de fuentes de financiamiento que las disponibles en el hemisferio norte. Entonces, considerábamos que era momento de prestar atención a las ciudades del sur global, que además están todavía en etapa de desarrollo y por ende, y esto ya es una tendencia que quizás muchos de ustedes conocen, las ciudades que ya se han desarrollado y que han contaminado, por así decirlo, tienen que financiar también a las acciones climáticas del sur global para que tampoco una juegue en contra de la otra. Y en base a eso planteamos una cumbre basada en 3 ejes centrales. La primera era una recuperación verde justa e inclusiva con generación de empleo verde. Básicamente la pandemia nos golpeó a todas las grandes ciudades y eso afectó a las economías locales. Entonces lo que planteamos en este eje es cómo las ciudades se plantean una recuperación económica teniendo un foco verde, justo e inclusivo con todos adentro, y cómo además con esta agenda podíamos generar empleo verde. Acá les cuento que uno de los principales compromisos que asumió C40 durante la Cumbre Global de Alcaldes y que se anunció como un resultado al finalizar,
fue la creación de 50 millones de empleos verdes entre las ciudades que la integran, y solamente Londres se comprometió a generar 5 millones, con lo cual el tema del empleo verde fue uno de los ejes que se debatieron y mucho con expertos en la cumbre. El segundo eje lo que propone es las ciudades de bienestar, y esto un poco es una tendencia que nosotros vimos crecer mucho durante la pandemia. Había un grupo grande de ciudades que veníamos trabajando, como Buenos Aires y París, diría, liderando esos grupos, en el concepto de ciudades de cercanía, o ciudades de proximidad, o ciudades de 15 minutos. Básicamente ese concepto lo que proponía era empezar a diseñar las políticas urbanas y públicas de las ciudades, poniendo en el centro a los ciudadanos, y en función de eso, cuidar más al ambiente. Eso implicaba, no sé, menos autos en el microcentro y más bicisendas, o más áreas peatonales, poner cerca de nuestras casas a centros asistenciales de salud, entretenimiento, educación, tratar de que las personas tengan la mayor cantidad de servicios posibles, tanto de las ciudades como lo que hace esparcimiento, cultura, educación y salud, en un rango ideal de 15 minutos de nuestras casas. Eso hace que se use menos el transporte y demás. Durante la pandemia, eso se cambió por esto de este nuevo concepto de ciudades de bienestar. Se sigue poniendo a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas y diseño de las ciudades, pero además, lo que demostró un poco la pandemia es que las ciudades que estaban avanzadas en ese concepto incidían directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto voy con ejemplos concretos. A todos nos gustan las bicisendas, por lo menos a mí me gustan y las uso, pero de repente fue fundamental tener una bicisenda cerca de mi casa cuando yo tenía que ir a trabajar o tenía que ir a algún lado y el transporte público no se podía utilizar, o se permitía solo para algunas personas que estaban con alguna justificación. Tener un parque cerca de mi casa de repente fue fundamental cuando los gimnasios cerraron para poder ejercitar, o para hacer celebraciones cuando los salones de fiesta todavía no estaban habilitados. Entonces, a nivel global las ciudades empezaron a hablar de ciudades de bienestar porque de repente se había superado este concepto de la cercanía. Y el tercer eje en el que nos basamos la cumbre, y fue uno de los más importantes, fue el financiamiento verde. Esto un poco que contaba al principio. Para nosotros la cumbre fue un gran desafío porque por primera vez la cumbre se hizo de manera híbrida. Muchas ciudades todavía estaban con limitaciones a la movilidad producto de la pandemia, sobre todo las asiáticas. Entonces era obligatorio hacer la cumbre que sea transmitida por streaming, con lo cual para nosotros, cuando nos planteamos esto, dijimos, bueno, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solo en la cumbre, sino en la ciudad, y no solo en la ciudad, sino en Argentina, para que quienes están repartidos por todo el mundo quieran venir a la ciudad a participar de esta cumbre. Y así se desarrollaron estas dos agendas que vemos acá. La agenda de la cumbre, que es clara y con esos tres ejes centrales, que es como la cumbre que siempre tuvo C40 en su seno. Es una cumbre pensada para delegaciones de ciudades, básicamente, y expertos internacionales. Y nosotros inventamos esto que le dimos en llamar Agenda de la Ciudad, que básicamente fue, salimos a convocar a todo el mundo para que todos estos días de la cumbre ocurriera en la ciudad de todo. Seminarios, demostraciones, exhibiciones, mismo de las áreas de la ciudad, todas las áreas de gobierno desarrollaron side events propios, visitas técnicas, recorridos. Y no solo eso, sino que lo federalizamos. Hicimos un camino federal en donde invitamos a todas las ciudades de Argentina a que sean parte de esta agenda. C40, uno de los requisitos que tiene para formar parte es que las ciudades tienen que tener un mínimo de 3 millones de habitantes. Entonces, un poco lo que nosotros notábamos es que muchas ciudades quizás quedaban afuera, pero que eso no significaba que no tuvieran sus ambiciones ambientales o que estuvieran desarrollando grandes políticas públicas para el cuidado del ambiente. Entonces, iniciamos ese camino en abril, en donde lo que le dijimos a todas las ciudades del país es, los invitamos a ser parte, a aprender, a escuchar, a copiar y a demostrar lo que sus ciudades están haciendo, a aprovechar que las grandes entidades de financiamiento van a estar sentadas en la mesa de discusión, con el compromiso de participar de ciertas charlas técnicas a través de sus equipos. Entonces, organizamos
5 encuentros previos técnicos, en donde un poco lo que hacíamos era invitar a expertos internacionales, y bueno, hoy hablamos de residuos, hoy hablamos de calidad del aire, calidad del agua, y un poco llegar a la cumbre todos con la misma cantidad y nivel de información. En este camino nos encontramos con ciudades del conurbano bonaerense muy pequeñas que quizás no tenían el respaldo técnico de los profesionales, entonces esto fue realmente muy útil. Y el pedido, no el compromiso, fue, bueno, ya que vamos a aprovechar esto, esta vidriera que tenemos con la cumbre, sería bueno que también todas las ciudades argentinas asumieran algún compromiso. Y ahí, como conclusión, en todo este trabajo, el último día de la cumbre, las 120 intendentes que participaron y ciudades de este foro federal que le dimos en llamar en el seno de la cumbre, firmaron lo que llamamos el Consenso Verde de Ciudades Argentinas, que fue un compromiso que incluía 5 puntos, entre ellos, sintéticamente, a generar planes de acción climática en un máximo de acá 5 años y avanzar con el tema de los inventarios. Después trabajamos mucho en lo que es agenda de la ciudad por segmentos. Conformamos una delegación joven internacional. Creo que enganché justo a Valeria cuando estaba contando que ella le transmite mucho a sus hijos. Yo tengo mellizos de 3 años y en el colegio aprenden a reciclar y llegan a mi casa y si no están las 2 bolsas, enseguida nos ponen los puntos ellos. Entonces, trabajamos mucho en el segmento de jóvenes, y cuando digo en el segmento de jóvenes es durante la semana de la cumbre hicimos una semana especial en todas las escuelas públicas de la ciudad, que fueron la Semana Verde. Hicimos por primera vez la jura, una especie de jura por el medio ambiente en chicos de segundo año de los colegios de la ciudad, porque este año fue el primer año que la educación ambiental se convirtió en obligatoria para los chicos de secundaria. Entonces hicimos como una especie de compromiso por el medio ambiente, pero además conformamos una delegación joven internacional. Vinieron 30 chicos de jóvenes de entre 16 y 24 años de todo el mundo, que eran la delegación joven de la cumbre, y nosotros seleccionamos a 30 jóvenes argentinos de todas las provincias del país, y estos 60 jóvenes conformaron una delegación joven oficial de la cumbre, que tuvieron muchos espacios de participación en la cumbre, incluso tuvieron su reunión específica con un grupo de 15 alcaldes, y se armó toda una agenda específicamente pensada para ellos. Esto terminó también en de los jóvenes armaron una especie de manifiesto o de cuáles eran sus puntos de vista, sus posiciones e incluso sus demandas en materia de esta agenda. Esto un poco el resultado, digo, para nosotros fue un gran desafío, fue híbrido, pero la realidad es que los resultados para nosotros fueron muy buenos. Tuvimos 3.000 participantes en total, entre delegaciones de ciudades, academias, sector privado, sector financiero, jóvenes y ciudades del interior, y más de 100 ciudades estuvieron representadas. Esto para nosotros fue central. En estas 100 ciudades globales que estuvieron representadas, 55 eran miembros de C40, y de esos 55, más de 40 estuvieron representadas a través, 49 creo que fueron al final, estuvieron representadas a través de sus alcaldes. Eso fue un número récord en lo que es las cumbres de C40. Pre-pandemia en Copenhague habían ido creo que 33 alcaldes, y digo, parece algo menor, pero yo estoy convencida que muchas de estas acciones o de políticas públicas requieren de grandes equipos técnicos que trabajan, pero también de la voluntad política. Y muchos consensos se logran cuando esas voluntades políticas se juntan. En nuestro caso, terminó también con un mensaje que se entregó a Naciones Unidas, que también estuvo presente durante la cumbre, de cara a la COP, que está ocurriendo ahora en estos días. Entonces, me parece menor, pero la realidad es que la representación de ciudades y de alcaldes fue muy buena y muy superior a muchos otros años. También tuvimos un muy buen panel de speakers. Acá, digo, sponsorearon la cumbre el BID, el Banco Mundial, CAF, IFC, y muchas empresas del sector privado, no sé, solo por mencionar algunas como Google, Microsoft, Telefónica, Enel. Y todas esas personas estuvieron sentadas a la mesa como speakers, en las mesas redondas, en las mesas de discusión, en las masterclasses que eran a puertas cerradas.
Así que eso para nosotros fue muy productivo porque además dio mucho lugar a reuniones bilaterales y acuerdos que al final del día fueron muy valiosos. Tuvimos muchos representantes de organizaciones no gubernamentales, así como tuvimos nuestro trabajo federal y trabajo jóvenes, también encaramos un trabajo muy fuerte con las ONGs, también por abril, en donde no solo los invitamos a ser parte de la cumbre para escuchar todo lo que se dijera ahí, sino también a que organicen, en algunos casos junto con nosotros, side events en espacios públicos del gobierno de la ciudad para darnos los debates que ellos consideraban que teníamos que darnos. Y hubo 300 tomadores de decisión del sector privado. Por primera vez nosotros le dimos mucha fuerza a un business forum dentro de lo que fue el summit. Y acá un poco el criterio es, veíamos que sí o sí el sector privado tiene que ser parte de esto. Sin el sector privado adentro es muy difícil avanzar en algunos ámbitos. Y más allá de que sea muy difícil en muchos aspectos, el sector privado tiene mucho avance, innovador, tecnología, entonces era una forma también no solo de hacerlos parte porque las ciudades los necesitan, sino también de aprender de muchas cosas que el sector privado puede traer como valor agregado a estas discusiones. El Business Forum tuvo casi la misma cantidad de speakers internacionales y se conformaron conversatorios en donde en todas las charlas convivían 2 alcaldes internacionales con 2 CEOs globales o argentinos o locales de empresas vinculadas a esta temática. En total, nosotros en esos días de la cumbre tuvimos cerca de 60 actividades en paralelo, llevamos a muchos de los delegados y los alcaldes internacionales a recorrer, no sé, nuestra reserva ecológica, hicimos una plantación de árboles, a conocer el plan hidráulico, fuimos a ver el barrio Rodrigo Bueno, que tiene una mirada bastante verde, por así decirlo. Están ya ahora colocando los primeros paneles solares en las primeras viviendas nuevas, además de todo lo que se está haciendo en esa parte del río que se está corriendo la gente y que está muy contaminada. Entonces aprovechamos también para hacer un montón, fuimos a plantas de reciclado, aprovechamos un montón toda esta gente que estaba en la ciudad, también para mostrarles aquellas cosas que para nosotros habían funcionado muy bien. Bueno, nada, esto simplemente algunas imágenes de lo que les estaba contando. Y estábamos este camino que también nos resultaba muy fácil que cualquier área específica en la que quisiéramos trabajar se podía hacer algo vinculado con el ambiente. No sé, al final, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, así como hicimos esto de la jura de los chicos por el ambiente, hicimos hackatones ambientales con chicos de secundaria, hicimos una game jam en donde diseñaron videojuegos en donde el desafío estaba vinculado justamente a los residuos. Minecraft nos ayudó a implementar eso y ahora estamos trabajando en algo que después continuó, que es que Minecraft está firmando un acuerdo con el gobierno de la ciudad IC40 para darle una especie de continuidad con otro nivel de profesionalismo, por supuesto. Nos dimos cuenta que en la parte de género había muchas mujeres que lideraban la voz del cambio climático y muy bien, entonces armamos específicamente un evento de mujeres. Y algo que nos llamó mucho la atención, armamos también un foro interreligioso y social. No sé si saben que el cierre general de la cumbre fue un mensaje del Papa Francisco, y también lo que nos plantearon todos los líderes religiosos de la ciudad es bastante, Buenos Aires es una de las ciudades más diversas en cuanto a convivencia de religiones, y nos dijeron, bueno, nosotros también queremos plantear nuestro punto de vista sobre el cuidado del ambiente. Por supuesto que no desde un lugar técnico, como quizás se puede debatir en otros ambientes, pero sí desde la óptica quizás en algunos momentos más filosóficos, desde la obligación del hombre hacia el planeta y demás. Con lo cual nos pareció algo muy bueno y es algo que vamos a seguir trabajando dentro de la ciudad, de cómo darle una arista verde o ambiental a todas las cosas que se hacen a nivel de políticas públicas de ciudades. No sé,
hicimos la Noche de los Museos, que es bastante tradicional en Buenos Aires, pero además hicimos en estos museos hicimos muestras ambientales, hubo mucho de economía circular. Entonces, para nosotros fue muy bueno darnos cuenta de la amplitud de cosas que se pueden hacer en distintas temáticas a la hora de querer generar valor agregado en esto. Esto un poco lo que contaba del foro de negocios. Ahí el principal output que tuvimos nosotros como ciudad fue que adherimos a la Cities and Business Climate Alliance. C40 viene proponiendo desde hace 3 años compromisos concretos con empresas que se suman a acciones concretas para implementar desde las ciudades. Buenos Aires no era parte, y este año adherimos, y estas son las empresas que nos acompañaron. Bueno, el Foro Urbano Federal, que ya lo comenté, ahí se hizo entrega del Consenso de Ciudades Argentinas a Naciones Unidas y a C40 y al Banco Mundial. Y después, bueno, nada, esto solo lo cuento porque se nos ocurrió también en el medio que transitábamos este desafío de organizar esta cumbre global. Queríamos tener, por supuesto, la recepción de gala que suele haber en estas ocasiones, y en lugar de montar un clásico espectáculo en el Teatro Colón, nosotros estábamos transitando la última etapa para que el Colón sea 100% LED, y nos faltaban solo las últimas lámparas. Entonces lo que hicimos fue también hacer algo un poco, si bien resultó anecdótico, para nosotros fue realmente el último paso para que el teatro pase a ser 100% LED, que es que bajamos la araña central del salón principal, y los alcaldes colocaron las últimas lámparas LED de la sala principal del teatro, con lo cual esa noche el teatro quedó funcionando en todos lados con una iluminación LED que además nos genera mucho ahorro energético. Y acá, bueno, estos resultados que nosotros les contamos. Se reafirmaron compromisos de financiamiento climático por casi 78.000 millones de dólares, pero se aumentaron los porcentajes destinados a ciudades, que era algo para nosotros importante. Creo que todos saben que cuando uno quiere acceder como ciudad, sobre todo a un préstamo, supongamos del BID, o a un financiamiento, uno necesita la venia de gobiernos nacionales, y a veces en algunas situaciones eso puede ser un problema, una traba, cuando hay otras cuestiones coyunturales, políticas o de lo que fueran. Entonces, nada, lo bueno de esto es que se anunció que parte de esos 1.000 millones, de esos 78.000 millones, iban a estar destinados a ciudades con condiciones de acceso más favorables. Se firmó un acuerdo con IFC para financiar inversiones en pos de acción climática por un valor de 500 millones de dólares. Se firmó una alianza con Google para lanzar un programa de energía sin carbono. Van a empezar con algunas pruebas piloto con ciertas ciudades, pero básicamente apunta a ciudades con energías limpias, libres de carbono las 24 horas del día, y un poco lo que ellos hacen es, a través de todas sus herramientas tecnológicas, compartir datos y tecnologías que permitan avanzar en esta descarbonización mucho más rápido, y financian parte de esto. Nada, esto era simplemente una síntesis de lo que implicó para nosotros la cumbre. Sinceramente, fue un gran desafío, como lo dije al principio, y creo que para nosotros nos dejó una gran enseñanza. Muchas ciudades hicieron acuerdos bilaterales, la CAF financió planes de acción climática de ciudades que querían avanzar en eso y no tenían la posibilidad. Y la realidad es que, bueno, desde nuestro punto de vista fue una gran experiencia. Aspiramos a que a partir de ahora las cumbres de C40 puedan seguir teniendo un business forum, dándole la entidad al sector privado que se merece, y que en cada ciudad que se realicen se puedan traccionar a ciudades más chicas de la ciudad que los hostee, porque sin dudas tienen también en muchos casos muchísimas ambiciones ambientales, más allá de que no tengan quizás los millones de habitantes que se exigen o el PBI que se exija. Así que no sé si alguien... bueno, también les cuento que estamos haciendo, creo que se lo contaba el otro día a Valeria por WhatsApp, pero estamos terminando el estudio de impacto económico,
que básicamente es cuánto derrame hubo a colación de esta cumbre en la ciudad de Buenos Aires, así que cuando lo tengamos terminado se los podemos compartir. Pero bueno, estas 3.000 personas que nos visitaron del interior del país y del exterior, en muchos casos se quedaron más días a vacacionar, así que estamos terminando, pero también es muy interesante desde el sector, desde el punto de vista de desarrollo económico, el análisis que estamos haciendo. Así que bueno, de mi parte creo que traté de barrer un poco con todo, y si tienen alguna pregunta, quedo abierta. Bueno, buenísimo, Caro, excelente exposición, quedó muy claro todo lo que respecta al C40, que mucha gente no sabía de qué se trataba, ni los objetivos, ni los planes a llevar a cabo, y está bueno todo lo que expresaste. Bueno, luego de haber escuchado a los 3 especialistas que nos informaron acerca de dónde, digamos, ellos se desarrollan en sus temáticas, cerca de todos estos planes de acción realizando para combatir este cambio climático y para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las ciudades. Lo que nosotros queríamos es que ustedes, de manera breve, cada uno, nos haga una reflexión para el ciudadano común, un mensaje cortito para el ciudadano común, de qué manera nosotros podemos aportar como ciudadanos a estos planes que ustedes están llevando a cabo en sus diferentes ámbitos laborales, y bueno, y que puedan reflexionar acerca también en esto, ¿no? de cómo llegarle a ese ciudadano común, de cómo llegar a todas las edades para poder colaborar, ¿no? Uno desde sus casas con estos planes de acción que son tan importantes y que nos corren, digamos, que son ya, que tienen que ser ya. A ver, no sé quién quiere empezar. Si les parece, Dale. bueno, tomo la posta en esto. Yo lo que creo es que fundamentalmente pensar que hoy la eficiencia, a ser una herramienta por demás de importante, probablemente de las mejores en términos costo-beneficio, en lo que hace a la cuestión energética, y todos tenemos alguna responsabilidad cuando compramos una casa, vendemos una casa, alquilamos una casa, un departamento, usamos una casa, un departamento. Entonces, bueno, creo que en los pequeños actos que uno puede hacer, pensar en que una casa va a durar 100 años cuando la tengo que proyectar, construir, comprar, vender, alquilar, si soy inmobiliario, si soy arquitecto, si soy usuario, y que hoy es tan importante como el sistema energético, ¿sí? Los fierros, los cables, los gasoductos, las centrales, etcétera, tan importante como eso es cómo se hace la envolvente, cómo se hace el ámbito donde uno va a obtener esa prestación energética. Así que, nada, ese llamado a la conciencia de la importancia que tiene el acto y la interacción con la vivienda en todo el sistema energético. Simplemente eso. Perfecto, perfecto, toda la razón tenés. Conciencia y usar eficientemente la energía, eso es lo que más necesitamos en este momento. Bueno, no sé, Raúl, Caro. Sigo yo. También volviendo a la temática de residuos, pensar que ya no es todo lo mismo, que no, digamos, los residuos que tiramos al tacho de basura ya no es todo basura, sino que hay materiales que son recursos, que tienen valor. Tomarse un segundo para pensar, antes de tirar lo que voy a tirar al tacho, tomarse un segundo y pensar, esto tiene valor, lo tengo que tirar acá o lo tengo que tirar junto con el material reciclable. Tomarse ese segundo de pensar antes de tirar, lo que hacíamos automáticamente, bueno, pensar un poco antes de tirarlo, y después, bueno, con la práctica se va a automatizar esto de la separación, pero mientras no lo tengamos automatizado, tomarnos esa molestia de pensar lo que estamos haciendo antes de ejecutarlo. Muy bien, perfecto. Residuos, otro tema súper importante. Bueno, Caro. Sí, nada, un poco adhiriendo a lo que dijeron recién, el cuidado de energía y los residuos, yo creo que tenemos que trabajar mucho también en la educación,
creo que muchas de estas cosas es generar conciencia, no solo colectiva, sino desde muy chicos. Hoy el 50% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires solamente, igual es un montón, pero para nosotros es solamente reciclan en origen, y tenemos que entre todos lograr que ese porcentaje aumente cada vez más. Así que nada, generando cada vez más incentivos a la economía circular, trabajar mucho en el tema de los envases, nos toca a nosotros, concientizar también al sector privado. El sector privado es un aliado bueno, pero también en algunos casos todavía nos queda mucho por delante para trabajar con ellos. Así que creo que residuos y cuidado de recursos, no solo de energía, sino también del agua, es parte de generar conciencia colectiva, pero también educar desde chicos, educar desde grandes, facilitar, obviamente, digamos, si uno quiere que reciclemos y generar conciencia, también tiene que tener los recursos y que estén, no sé, cerca de nuestras casas los lugares para, no sé, reciclar pilas o elementos que son a veces un poco más complejos. Así que, pero me parece que para cualquier persona se puede colaborar, y muy claramente reciclando y cuidando los recursos desde nuestra casa. Buenísimo. Bueno, entonces, con estas reflexiones acerca de concientización en el uso de la energía, concientización en que no es todo basura, sino que dentro de la basura tenemos un montón de elementos que podemos reciclar para y la educación ambiental es importantísima desde jardín, como para ir ya metiéndoles en la cabeza a los chicos la importancia de cuidar el ambiente en el que vivimos. Así que bueno, con estas reflexiones vamos a dar por finalizado el encuentro. Agradecemos la participación y el compromiso de Caro, de Roque y de Raúl, y de todos los que participaron de esta charla. Esperamos que hayan disfrutado de la misma, y por nuestro lado, nuestro Centro Geo, vamos a seguir trabajando para la construcción de ciudades más sostenibles, más resilientes y más inclusivas. Muchas gracias por participar y nos vemos en otro evento prontito. Bueno, muchas gracias y tengan muy buenas noches. Buenas noches para todos Muchas gracias. ustedes. Buenas noches. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao.